Por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, damos gracias por la vida y la salud, Padre. Damos gracias, Padre, por tu buen amor, por tu cuidado, por tu protección, por la salud y por un nuevo día, por un sol precioso que nos da, Señor, para disfrutar. Gracias te damos, Señor. Bendice, Señor, este estudio que vamos a tener. Guíalo con tu Espíritu Santo. Guía a mi hermano Edgar, Señor, y ayúdale, Padre, para que él nos pueda enseñar lo que tú quieres que nos transmita, Padre. Ayúdanos, pues, y bendice toda nuestra lectura que vamos a hacer y nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Muy bien. ¿Cuáles consideran ustedes que son algunos de los conceptos o de los ataques, mejor dicho? Ya llevémoslo mejor a ese punto. ¿Cuáles consideran ustedes que son algunos de los ataques que en la actualidad la familia en general está teniendo? Piénselo. ¿Cuáles consideran ustedes que son algunos de los ataques que en la actualidad se ven hacia la familia? ¿Cuáles serían? Por favor, indíqueme alguno. Pues las noticias, las marchas de lo que es el querer inculcar o querer normalizar de cierta manera el que una familia es familia sea como sea, Ok. no realmente como Dios la diseñó, sino que querernos hacer creer que no importa de dónde venga el amor de familia, es familia y lo llaman tal cual. Y específicamente, ¿a qué te refieres? Como por ejemplo parejas del mismo sexo que tienen hijos o que, bueno, que adoptan o que terminan cambiándose de sexo y luego terminan que se sienten mujeres y luego les gustan las mujeres y viceversa. Todo ese tipo de cosas que como malinforman, ¿va? Y o forman un criterio más que nada en nuestros hijos o nuestras futuras generaciones de ver todo eso o querer hacer parecer todo eso muy normal. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué otra clase de ataque consideran ustedes que hay? El egoísmo. ¿Egoísmo? Sí. ¿Cómo, en qué lo notan? Por ejemplo, en eso que salen ahora con que haz lo que te hace feliz a ti. Y por ejemplo, si un hombre está casado y luego le gusta otra mujer y le hace feliz estar con otra mujer que no es su esposa, ese tipo de cosas, pensar en sí mismos y no en la familia, ¿no? En lo que crearon, creo yo, tomando en cuenta a Dios en ese momento. Ok, entonces el ver por uno mismo nada más. Sí. Ok. ¿Qué otra cosa? ¿Habrá algo más que quieran comentar? La facilidad para... Sí. La facilidad para divorciarse, ¿no, hermano? Que se casan, se divorcian muy fácilmente. Y no solamente el deseo de divorciarse, sino que ahora es mucho más fácil hacer un trámite de eso. Sí. ¿Verdad? Ok. ¿Algo más, hermanos? Sí, hermano. Sí, hermana, a ver, dígame. Otro ataque de que se unen sin casarse para ver si se comprende y luego ya si se comprenden se casan y si no pues se separan y ya como si nada. Ok, eso también es como una percepción acerca de un matrimonio, ¿verdad? Hermana Erika había levantado la mano también, ¿verdad? Las luchonas ahora, las mujeres que ya no necesitan de hombres para nada, ni para padres de sus hijos, es un pensamiento que ahorita está muy fuerte, que las mujeres quieren estar todo y pues ya no necesitan a un hombre para nada. Yo creo que eso es bien peligroso porque ha vuelto a muchos hombres muy pasivos y las mujeres están pues sí tratando de tener todo controlado, pero pues nunca van a poder satisfacer y reemplazar el rol del hombre como papá, como líder de casa.
y la iglesia misma, yo creo que eso es lo que más tienta contra la familia, ¿no? Que la mujer crea que no necesita del hombre y que el hombre se está volviendo pasivo, creo yo. Ok, bueno, también quizá podríamos conversar después de esa situación también, ¿no? ¿Alguien más? Sí, sí, hermana, por favor. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Aprender y no aplicar, uno mismo se ataca. ¿Aprender y no aplicar? Aprender, sí, lo que se nos enseña, por ejemplo, en la palabra de Dios, de cómo debemos de vivir. Ok, bueno, creo que si lo llevamos en el punto de lo que preguntaba al principio, es un ataque muy sutil, ¿no? Porque en realidad no lo vemos como algo peligroso, pero en realidad también sí puede hacer, puede tener graves consecuencias, ¿no? Porque en realidad no podemos equiparar el asunto de conocer con realmente ser, ¿no? Y eso sí puede ser un gran problema. Bien, estoy comentando esto porque creo que debemos tener muy claro que estamos en un mundo que no está contento, digamos, con lo que Dios quiere. Eso no es de ahora. Cada etapa histórica ha tenido sus propios ataques, ¿no? Usted puede leer la Biblia como, no es un registro histórico la Biblia, pero usted puede ir a la Biblia y puede darse cuenta de estas diferentes etapas y en cada momento histórico ha habido situaciones que llaman hacia querer lo que llaman a querer algo que Dios ha dicho que no queramos. ¿Sí me explico? Siempre llaman a la obediencia a algo más que Dios. Y cada momento histórico, el pueblo de Dios tiene la responsabilidad de evaluar, de reflexionar todo eso y de considerar entonces qué es lo que Dios dice para entonces obedecerlo. A nosotros nos toca esto, a nuestros padres, a nuestros abuelos les tocaron otras cosas, a nuestros hijos o nietos les tocarán otras más. Pero el punto principal aquí sigue siendo lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? Si sabemos lo que Dios dice, entonces no importa de dónde vengan estas impresiones, estas percepciones, no importa incluso cuánto nosotros estemos seguros de eso. Si está de acuerdo a lo que Dios dice, entonces está bien. Si no está de acuerdo a lo que Dios dice, entonces no podemos ir por ahí, aunque parezca algo muy bueno. No tenemos tiempo, digamos, en esta clase de conversaciones para ahondar en muchos detalles que están por ahí, de los que comentaba también quizá Miguel ahora. Pero hay muchas de estas cosas que podríamos considerar, que podríamos reflexionar, conversar, y nos vamos a dar cuenta que hay cosas que no necesariamente son malas en el sentido de que, bueno, se está buscando proteger a las personas, está bien entonces, pero que no es el camino adecuado para ello. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no es lo que Dios ha puesto. Y cuando vamos a la Biblia, entonces tenemos que darnos cuenta qué dice Dios. En este caso, qué dice Dios acerca de la familia. Ya estuvimos viendo entonces que la familia fue creada por Dios, es una idea de Dios. Dios tiene, digamos, esos derechos de autor sobre la familia y no tenemos nosotros la autorización para cambiarla a nuestro antojo. Eso significa que, por otro lado, tenemos sí una manera de poder guiarnos en medio de las circunstancias de la familia, porque existirán. No importa qué tanto o qué tan bien nos hayamos preparado para el matrimonio, no importa qué tan buenos ejemplos hayamos tenido antes de llegar al matrimonio, cada familia tendrá que atravesar por circunstancias críticas en algún momento. Y eso está bien, porque a través de eso comenzamos a experimentar y a tener la oportunidad de hacer lo que Dios dice. Entonces es correcto, está bien, no es, pero tenemos que avanzar hacia esa forma de pensarlo. Dios, entonces, como sabe que vamos a atravesar circunstancias difíciles, coloca en su palabra esos principios que nosotros podemos voltear a ver cuando necesitamos tomar ese consejo. Por eso es tan importante, porque por un lado no vamos a poder soltarnos de los problemas, va a haber circunstancias difíciles, va a haber nuevos retos, va a haber nuevas circunstancias que enfrentar, y por otro lado necesitamos saber qué hacer. Entonces, por eso es la intención de lo que estamos viendo ahora, es que podamos tomar en cuenta lo que Dios dice para las circunstancias de nuestra vida, sabiendo que lo que Dios dice, y yo espero que usted y yo podamos estar de acuerdo en eso, que lo que Dios dice siempre es lo mejor, siempre. A veces no lo comprendemos,
A veces no nos gusta lo que Dios nos dice, pero siempre es lo mejor. A veces el Señor no nos va a explicar por qué dice algo. No nos va a dar ninguna razón. Simplemente nos va a decir, hazlo. A veces nos va a explicar por qué. Y aunque no lo entendamos completamente, será suficiente para poder hacerlo. Pero lo que debemos tener siempre en la cabeza es que lo que Dios dice siempre va a ser lo mejor. Nosotros hablamos de un Dios sabio, de un Dios que todo lo sabe, entonces tenemos que estar claros de que Él también sabe lo que nos está diciendo, ¿verdad? Que es un Dios todopoderoso. Eso significa que Él nos está dando a través de su palabra las soluciones que sí pueden en medio de nuestras circunstancias. Debemos de creer que lo que Dios dice es lo mejor. Pensando en todo eso, entonces, hemos hablado acerca de todas estas cosas. Dios ha creado la familia, hemos hablado acerca de cómo se ve o cuál es la importancia de la palabra de Dios en la familia. Debemos tener siempre esa relación clara. El evangelio no es algo solo para los no creyentes, es algo que tiene que notarse y vivirse en la vida cristiana, porque el evangelio es una distinción de vida, de cómo éramos antes, ahora cómo somos. El evangelio muestra que somos ahora parte del reino de Dios. El evangelio muestra que ahora creemos en Jesucristo, que somos sus discípulos y que nos vemos como Él. Entonces significa que el evangelio tiene que notarse en todas las áreas de nuestra vida, especialmente, como estamos viendo ahora, en nuestra familia. Tiene que notarse claramente. Vimos entonces cómo es que ese evangelio debería impactar a grandes rasgos, cómo ese evangelio debería impactar en nuestra familia. La semana pasada observábamos cuál es esa clase de ambiente que debería notarse en nuestras familias para que pudiéramos avanzar en ese conocimiento. Y lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con dos partes específicas. Quizá las dos partes, mejor dicho, más importantes en la familia, que son por medio de estas dos partes por las que se inicia una familia. Que son ¿qué es lo que, cómo impacta, mejor dicho, cómo se ve ese evangelio ya en la familia, ya en el matrimonio, y cómo se ve del lado de la esposa, cómo se ve del lado del esposo. Ustedes y yo vamos a ir por este pasaje en Efesios 5. Si usted tiene ahí en su Biblia, puede buscarlo. Efesios 5. Y es un pasaje muy conocido. Son pasajes que nosotros hemos escuchado ya durante algunos años. Llegamos ahí constantemente y hay versículos que conocemos un poquito más que otros. En Efesios 5, como hemos comentado en algunos domingos anteriores, el apóstol Pablo ya está en la parte de sus cartas en las que está siendo más descriptivo de cómo se vería entonces lo que él acaba de decir. Si usted nota en Efesios, en el capítulo número 1, Pablo casi siempre hace eso él en sus cartas. Él muestra todo lo que hemos recibido en Cristo. Él siempre comienza resaltando esa calidad de vida que ahora tenemos en Cristo. Y en el caso de Efesios, él habla acerca de esas bendiciones espirituales que hemos recibido de parte del Señor. Él habla acerca de que esas bendiciones, y por medio del sacrificio de Cristo y porque Él nos eligió para ello, estamos seguros por el sello que el Señor nos ha dado en el Espíritu Santo, que estamos ya seguros y que ya podemos ser diferentes. Comienza después a hablar acerca de, en el capítulo 2, cómo éramos antes de que el Señor nos alcanzara y cómo el Señor mostró su gran amor hacia nosotros y nos salvó aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Él nos salvó por su gracia, ¿no? Entonces Él nos llama a estar en comunión con Cristo. Más adelante nos llama a eso. Y dice en el versículo 14 del capítulo 2, Cristo es nuestra paz. Y entonces Él ha hecho esa unidad, esa comunión para llevarnos a Él. Nos habla acerca del misterio, y fíjense cómo comienza, bueno, desde el capítulo 1 comienza a hablar acerca de eso, del misterio del Señor Jesucristo. Él nos comienza a decir en el capítulo 3, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí
brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Cuando habla acerca de eso, él está entonces ahora ya aterrizando un poco está diciendo, lo que hemos recibido en Cristo es esto, el Cristo nos ha llevado a una comunión con él, y lo que les he hablado y lo que está ocurriendo es que el Señor está revelando su misterio, aquello que había dicho antes, pero que no entendíamos. Ahora entendemos que se está cumpliendo en Cristo, y esto es de lo que yo les estoy hablando. ¿Qué era ese misterio? El Evangelio de Cristo. Lo que él está diciendo es, esto que yo les estoy hablando es lo que el Señor ya había prometido antes. Se ha cumplido en Jesucristo y ahora yo se los vengo a decir. Y él lo sigue hablando, y recordemos, está hablando a una iglesia. No son nuevos, no son personas que no conocen a Cristo. Necesitaban conocer ese evangelio. Ahora, después de eso, vamos a ir ya en la segunda mitad quizá. Nos encontramos con estas partes que nos dan un vistazo de por qué Pablo escribía estas cartas. Recordemos, en algunos domingos, en algunas predicaciones, si se acuerda, estuvimos recordando estas cosas. El apóstol Pablo tenía un gran interés entonces, como un buen misionero del Señor, en poder cuidar a aquellas comunidades que él había ayudado a que se abrieran. Entonces, lo que él hace es ahora, como no había internet, no había un Zoom por medio del cual hacer un contacto con ellos y ver cómo estaban, ¿qué era lo más fácil? O él iba nuevamente a esas comunidades, o él podía enviar a alguien, y generalmente a través de ellos él enviaba alguna carta. Pero ¿por qué hacía eso? Porque de repente él se enteraba por medio de esas personas que iban y venían que había ciertos conflictos, ciertas dificultades en las comunidades, y entonces era necesario que les recordara el Evangelio de Cristo, que les recordara de dónde el Señor les había sacado y quiénes eran ellos ahora. Y entonces, a través quizá ya de las segundas partes de las cartas, nos vamos a dar cuenta cuáles eran los problemas específicos que había en esas comunidades. Y por eso Pablo escribe para poder ayudarles a solucionar esos problemas. En el versículo número 4, el capítulo 4, entonces Pablo comienza diciendo, yo que por eso, ya que he hablado de todo el asunto anterior, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, en ese momento literalmente estaba preso, les ruego, dice, que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Es decir, las iglesias se estaban relajando, como ocurre muchas veces que en nuestras congregaciones, ¿no? Se estaban relajando y estaban comenzando a vivir como ellos querían. Y Pablo tiene que llegar y decirles, yo les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Existe una manera digna de comportarse. Esa manera, ¿y cuál es el llamamiento? El llamamiento hacia Cristo, hacia su evangelio. Hay un estándar. Menos que eso es vivir indignamente. No estamos dando honor a ese llamamiento. Tenemos que vivir a la altura de ese llamamiento, y empieza a describir cómo se ve. Dice, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Eso ya lo vimos, ¿se acuerdan? Y esto es lo que él comienza a mostrar a partir de ahí, cómo se debería ver entonces en la vida de una persona que está comprendiendo el evangelio de Cristo, que está comprendiendo toda bendición que ha tenido a través de Cristo, que está comprendiendo qué es todo aquello que el Señor le ha dado a través de su evangelio, que está comprendiendo el misterio, pues, que el Señor le está revelando. ¿Sí me explico? A partir de ahí, Pablo comienza a decir, así, si ustedes están entendiendo esto, entonces vivan de acuerdo a ese evangelio. Vivan de acuerdo a esto que se les ha revelado. Comienza a escribirlo, y entonces llegamos al capítulo número 5, en donde incluso ya va a cosas más específicas. Porque uno puede decir, bueno, yo no me ando peleando con nadie, yo no soy, o mejor dicho, yo puedo ser humilde, está bien, sí, estas cosas son como muy generales. Y llega en el capítulo 5 y él dice, imiten a Dios como hijos muy amados. Ya va algo más específico y comienza en el versículo número 3 a hablar de cosas, de factores, de actitudes, de pecados, pues, muy detallados. Y a partir de ahí ya entendemos cualquier otra cosa que tenga que ver con eso. Y de repente, entonces, ya al final, él comienza a hablar en el versículo número 15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Es decir, otra vez, vivan a la altura del llamamiento que han recibido, aprovechando cada día al máximo el momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad de Dios. Es decir,
Ya que los días son malos, mejor compórtense sabiamente, sabiendo, conociendo lo que Dios dice. ¿Sí me explico? Ya que los días son malos, entonces lo mejor que pueden hacer es estar enterados de cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? El parámetro correcto. Vivan de acuerdo a eso. No se emborrachen, ahí hago otra vez de cosas muy específicas, dice no se emborrachen con vino, pero va a una base muy general que es no se emborrachen con el vino que lleva al desenfreno, que lleva a la pérdida de la noción y a cosas que no convienen, sino, dice, sean llenos del Espíritu. Es decir, no se emborrachen, no se dejen controlar por aquello que les lleva a lo malo, en este caso el vino, sino déjense controlar por el Espíritu del Señor. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando gracias, siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor. Y entonces llega a esta parte de la familia. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Bueno, esta orden es hacia todos, ¿no? Todos en la iglesia. Sométanse unos a otros, pero también a las familias, entonces, porque las familias están en la iglesia. Y comienza a hablar ya de esta parte. Así que quiero que por favor usted vaya a esa sección de su material en donde vamos a hablar acerca de cómo es vivir el matrimonio según el Evangelio. Si ya estamos entendiendo todo esto y realmente estamos de acuerdo que lo que Dios dice es mejor, entonces vamos a ver cómo se debería notar brevemente, porque hay muchas cosas que podemos hablar de esto, cómo se debería ver un matrimonio que está viviendo de acuerdo a ese Evangelio. Bueno, si ustedes pueden ir a esa sección, me gustaría que alguien nos leyera Efesios 5, 31 y 32. Ahí en su Biblia, por favor, Efesios 5, 31 y 32. Dice, grande es este misterio, mas yo digo... 31. Perdón. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Muy bien, gracias. Lo que estamos viendo aquí es otra vez Pablo relacionando el asunto ahora ya del matrimonio con ese misterio del cual ha venido hablando. ¿Qué dijimos que era ese misterio? ¿Se acuerdan? ¿Qué es ese misterio? Exacto, el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio de Cristo que ahora se está revelando. Dice él, esto es algo, en este caso, algo que el Evangelio contenía. El asunto de va a dejar el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Ahora nos damos cuenta que esa sección de la palabra del Señor que ellos tenían allá en el Génesis y nosotros también, tiene que ver con el Evangelio. Es un misterio, dice, y ahora se está revelando que es con referencia a Cristo y a su iglesia que surgió esa orden. Ya vimos la semana pasada que el matrimonio no surgió, o mejor dicho, que Pablo no estaba hablando aquí de una imagen para demostrar o para mostrar qué es el matrimonio. No estaba diciendo, bueno, miren, el matrimonio es algo así como Cristo y su iglesia, ¿no? Así véanlo ustedes. Era al revés. Cristo y su iglesia son lo importante y el matrimonio es la imagen que se va a dar o que tenemos que dar acerca de ese matrimonio entre Jesucristo y su iglesia. Entonces ahora está entendiéndolo Pablo y está diciendo, esto me doy cuenta que tiene que ver con Cristo y la iglesia. La unión matrimonial fue creada para mostrar una imagen acerca de ese misterio de la relación entre Cristo y su iglesia. Y bueno, ya que entendemos entonces esta parte del evangelio y entendemos que nos da una nueva identidad, que nos da un propósito distinto y que también el Señor nos lleva a capacitarlo a cabo, entonces tenemos que ver cómo se ve esto en la práctica. ¿Qué es lo que dice el Evangelio con respecto a la responsabilidad, en este caso, de las esposas en el matrimonio? Y vamos a ir al versículo número 22. El versículo 22, ¿qué dice? Por favor, alguien que me lo lea. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ok. Son
recuerden, vamos a estar hablando qué es lo que Dios dice y tenemos que reconocer que pasajes como este, algunos otros más, por no comprender, digamos, todo esto, aunque hay mucho más que podemos comprender de lo que hemos dicho hasta ahora, pero por no comprender mínimo estas cosas que estamos estudiando, se han mal utilizado, se han usado de una manera incorrecta aún por personas creyentes. Pero si entendemos primero que esto tiene que ver con una base fundamental que es el Evangelio y que a todos se nos ordena primeramente el estar sometidos a otros por reverencia a Cristo, llegamos aquí y encontramos que en este caso, cómo se aplica a una mujer esta parte del Evangelio. Dice, sí, las mujeres estén sometidas, las esposas pues estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué es por qué el Señor estaba indicando esto? Bueno, por muchas razones, pero hay una que es quizá muy básica. A partir de ahí encontramos algunas otras razones. Una de ellas era que esto suponía un contraste entre el pueblo de Dios y los demás. Es decir, no existía algo como eso. Es más, como el versículo 21, no existía algo como eso en la sociedad alrededor del pueblo de Dios en cualquier momento. En otros pasajes, en otros pueblos, mejor dicho, lo que había simplemente era una polarización, o gobernaban los varones de una manera clara, ruda y muy directa, que era la gran mayoría, o en algunas sociedades incluso era al revés, era simplemente una sociedad en la que algunas mujeres tomaban esa clase de control sin ninguna posibilidad de poder oponerse, digamos, a esa clase de control. Ahora, no estamos aquí defendiendo una u otra cosa. Estamos viendo aquí que el modelo del Evangelio es diferente, es distinto, es superior. Y en muchas de esas cosas son estos detalles. Aquí el Señor está hablando acerca de ese sometimiento primero entre todos y después dice el sometimiento de los esposos, porque esto no ocurría de esa forma en otras culturas, en otros pueblos alrededor. Esto era ya era en función de que el matrimonio cristiano entonces es una imagen de la relación entre Cristo y la iglesia, y entonces según Efesios debe guardarse ese mismo orden en el matrimonio. Sí, es decir, para que el matrimonio cristiano pueda cumplir su verdadera función, tiene que haber esa misma relación que existe entre el Señor Jesús y su iglesia. Esto es lo que en realidad iba a demostrar una diferencia entre el matrimonio cristiano y en aquel matrimonio que no lo era. Tiene que ver con esta clase de cosas. Después tenemos que ir entendiendo algunas cosas. Por ejemplo, que esta clase de sometimiento, creo que en algún momento ya lo conversamos también, no tiene que ver con no hablar, con no decir nada o con simplemente hacer todo lo que el varón quiera. No tiene que ver con eso. Eso es lo que ocurría en las otras sociedades. Esto es lo que pasaba ahí. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que no tiene que ver con eso. Tiene que ver en función, primero, porque Dios dice y porque la razón que Dios lo dice es que hay que mostrar una imagen acerca del Evangelio y del Señor Jesús. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, porque también podemos decir que y lo podemos notar claramente ahí, esta es una orden que se le da a ¿quién? A la esposa. No es una orden que se le estaba dando al varón. Varón, tienes que someter a tu esposa a ti. Podríamos decir que si lo vemos así a la ligera, podríamos pensar, bueno, eso también cumpliría la imagen del Señor Jesucristo y de su iglesia, porque al final de cuentas estaría sometida a la esposa. Pero aquí nos damos cuenta de una gran diferencia. En las culturas que estaban alrededor no existía esa clase de opción a que la esposa, por voluntad, pudiera someterse, estar unida, trabajar pues en unión a su esposo. No existía esa opción, lo hacía porque tenía que hacerlo. En este caso estamos entendiendo que hay una imagen superior, hay una orden de un señor, porque esto es lo que dice el versículo, al cual la esposa sigue, y entonces la esposa va a querer hacer lo que su Señor, nuestro Dios, le dice. Y entonces va a entender cuál es esta imagen a la cual debe colaborar. Así que debemos entender esto. Es una orden hacia la esposa.
no hacia el varón. Significa que esto está recayendo, o mejor dicho, para que pueda ocurrir esto aquí, la esposa debe recordar lo que hemos conversado ahorita brevemente. ¿Qué significa el evangelio? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho por mí? ¿Cómo el Señor me ha cambiado? Significa que debe de decir cuál es mi objetivo, mi función dentro del matrimonio, apuntar hacia esa imagen del Señor Jesucristo y la iglesia. Por tanto, entonces yo debo estar sometida, debo estar unida a mi esposo, porque esto de verdad puede derivar en una buena imagen del matrimonio entre el Señor Jesús y su esposa. Claro está que el esposo también podría o puede ayudar a su esposa en las áreas de necesidad que observa, pero siempre deberá hacerlo en ese mismo ambiente agradable y del discipulado que ya hemos hablado antes, con el objetivo de ayudar a su esposa a crecer en el Señor y no para agradarse a sí mismo, no con ese egoísmo del que comentábamos hace un momento. Nuestra hermana Erika nos hacía recordar ese egoísmo, ¿no? No solamente para poder decir, bueno, es que esto es lo que yo deseo y entonces debe ser así. El varón puede ayudar, y vamos a ver ahorita de qué forma, pero no en función de lo que a él simplemente le agrada, sino que puede ayudar en un ambiente adecuado, en un ambiente de discipulado. Así que podemos entender que esta actitud de someterse al varón no es algo inadecuado, entonces, no es algo ajeno a la mujer cristiana, es al revés, surge de su relación con el Señor. ¿Por qué? Porque dice el versículo, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Yo creo que eso, y cuando veamos la parte de los esposos, esa es la parte que a lo mejor no comprendemos tanto, pero a la vez la parte que más nos puede ayudar. Entiendo que todos los que estamos aquí somos creyentes en Cristo, ¿verdad? Entiendo que todos nos identificamos como discípulos del Señor. Nosotros queremos obedecer a nuestro Señor, ¿verdad que sí? ¿O no? Digo, no sé si alguien diría que no, de todas formas, ¿no? Estamos grabando además. Pero todos queremos obedecer al Señor. Estoy seguro que usted hace un esfuerzo entonces consciente, a veces inconsciente por la costumbre, por la disciplina, de querer agradar a su Señor. Y usted toma tiempos de oración, usted toma tiempos para leer su Biblia, usted toma tiempo para reflexionar en lo que el Señor le ha indicado en su palabra. Usted se confronta con las decisiones de obedecer a su carne, de hacerle caso a esa voz de la vieja naturaleza o de avanzar hacia lo que Dios dice. Usted se enfrenta a esa clase de cosas. Usted está queriendo agradar a su Señor. Usted está queriendo vivir bajo la dependencia de nuestro Dios. ¿Verdad que sí? Bueno, Pablo apela a eso y él dice, de la misma manera en que ninguno de nosotros está diciendo, pero Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? Y pero Señor, ¿pero por qué tengo que agradarte en esto? Pero Dios, o sea, ninguno haría eso conscientemente. Hay momentos en los que somos débiles y quizá hay reclamos, pero nos damos cuenta que eso no cabe. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a nuestro Dios? Bueno, Pablo está diciendo esto, que como les digo, de repente puede ser incómodo, pero él está diciendo la clave. Así como nos sometemos al Señor, así podemos también cumplir nuestra función en el matrimonio como esposas, en este caso, pero también veremos como esposos. Así como ocurre ahí. No debería haber ninguna clase de reclamo de decir, pero ¿por qué tengo que hacer esto? De la misma manera, dice, podemos cumplir con esa función. El versículo número 23 nos dice una razón de por qué debería ocurrir así en el matrimonio. Dice otra vez, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Otra vez, hay muchas cosas que podríamos decir acerca de este versículo, pero vayamos primero o dejémoslo por ahora en el sentido de que Pablo está mostrando aquí la razón por la que pide esto. No es simplemente algo arbitrario o como muchos dicen en algún momento, es que la Biblia fue escrita por hombres, entonces, o sea, por varones, entonces es obvio que van a querer hacer eso con las mujeres. O Pablo ni siquiera estaba casado,
pues ¿por qué está escribiendo eso? Él no sabe a lo que está hablando. Tenemos que entender que, otra vez, que esto es lo que Dios nos está explicando, es lo que Dios nos está diciendo. Y aquí Pablo nos está explicando una razón de por qué debe ser así. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Está otra vez haciendo referencia a ese misterio del cual ha estado hablando. Estamos haciendo esto, dice, vamos a hacer estas cosas porque estamos enfocados en esa imagen que tenemos que representar. Por razón de eso, porque para eso fue creado el matrimonio, tenemos que ser así, de la forma en que Cristo es cabeza de la iglesia y que Él mismo es el salvador de su iglesia, de su cuerpo. Y vamos a ver ahorita la función del esposo que tiene que ver con esto. De esa misma manera, dice, tiene que reflejarse esta clase de imagen en el matrimonio. Como les digo nuevamente, no nos alcanzaría el tiempo ahorita para abrir todos los detalles, pero me gustaría que si hay algún comentario acerca de esto, alguna duda, pudiéramos expresarla ahora. ¿Habría algo que alguien quisiera comentar? ¿Alguna clase de duda? ¿Sí? Por ejemplo, hay cosas que, supongamos, ¿no? El marido toma una decisión, pero de cierta manera esa decisión se contrapone también en la palabra, como por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Si el esposo toma la decisión de, no, pues no puedes ayudar a tus padres, pero Dios te manda también pues a que honres a tus padres, a que los ayudes, a que los cuides. ¿Cómo, o sea, te sometes o a tu esposo o tú ves la necesidad y dices, no, pues no voy a someterme a esto porque también tengo que honrar a mis padres y también los veo en necesidad y los quiero ayudar? Ahí, ¿qué actitud como mujer cree que se deba de tomar bíblicamente hablando? O sea, ahí, ¿qué se podría hacer en casos donde el esposo, pues sí, o sea, no, me tengo que sujetar, pero a la vez yo creo que no está siendo congruente, o sea, no, sí me expliqué. Sí, comprendo. Tengo algunas cosas que podría comentar y es más, me gustaría colocar incluso una situación que puede ser común incluso a muchos de nosotros o porque conocemos a alguien así. Tal vez, y pensando en si alguien, porque estoy seguro que más de uno podrá tener algo que opinar en esta situación que acabas de comentar, ¿no? Pero quisiera colocar esta otra situación también, que tiene que ver con eso. ¿Qué pasaría con qué debería ser una esposa cristiana que en algún momento su esposo no cristiano le prohíbe asistir a una iglesia? ¿Qué debería hacer esa esposa? Bueno, es algo más o menos similar, ¿no? Pero me gustaría saber qué opinan los hermanos. ¿Qué debería pasar ahí? Más o menos es la misma, podría ser la misma respuesta. Así que, ¿qué debería pasar ahí? Porque nuestra hermana Erika está diciendo... Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Eso sí, ¿eso qué significa? O sea, bueno, algo que... Eso es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, pero ¿qué significaría en ese contexto de las situaciones que dijimos ahorita? En ambas situaciones lo que significa es que el marido no está sometido a Dios. Ajá. ¿Y qué significa entonces? ¿Qué? Que debe de obedecer a Dios si ella sí es creyente, pero ella también sabe que se debe de someter a Dios, a su esposo, pero primero se somete a Dios. Ok, pero me refiero a, cuando pregunto qué significa, entonces me estoy refiriendo a, entonces usted está diciendo que en el caso que dice nuestra hermana Erika sería, entonces yo voy a
pasar por alto esto que mi esposo me está diciendo, porque yo también sé que la Biblia dice que debo honrar a mis padres, entonces voy a hacer esto, aunque mi esposo no esté de acuerdo. Y en el caso de la iglesia, entiendo entonces que usted me está diciendo es, yo no voy a hacer caso a esto que mi esposo me dice porque yo tengo que ir a la iglesia, porque soy cristiana. ¿Eso es lo que me está comentando? Eso haría yo. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Yo Sí. creo que, por ejemplo, siento que, o sea, al momento en que tú desobedeces a tu esposo también, ¿cómo le das testimonio de que te sujetas a Dios? Entonces, por eso, o sea, yo desobedezco a Dios. Pero no estoy escuchando muy bien. No sé si soy solo yo o tal vez no se escuchan. A ver, otra vez, por favor. Sí, o sea, pero el testimonio que yo le doy al que no se sujeta, ¿cómo se lo voy a dar? No escuché muy bien, pero entiendo que lo que estás diciendo es, ahorita el dilema es, ok, entonces no hago lo que me está diciendo, pero ahora me enfrento al asunto de, ¿y cómo doy el testimonio correcto con él? ¿Sí, verdad? ¿Qué más? ¿Quién más quiere comentar algo? Yo, hermano. Sí. Hermano. Sí, hermana, por favor. Hermana. Sí, pues yo creo que cuando no tenemos duda acerca de qué hacer, pues tenemos que recurrir a Dios, orar y pedir su dirección para saber si la decisión que vamos a tomar es correcta o no, ya sea cualquiera de las dos situaciones, y Dios nos va a indicar qué hacer en esa situación. Bueno, eso yo creo. Ok, bueno, ese es el principio general, ¿verdad? Siempre vamos a ir hacia lo que Dios dice, porque sabemos que lo que Dios dice es mejor. De acuerdo a lo que hemos estado viendo, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, la semana Sonia también está, ¿verdad? ¿Quiere comentar algo? Sí, me recordé de un versículo que viene en 1 Corintios 7:14, donde habla de que del marido incrédulo y de la mujer incrédula. Y dice que, bueno, dice, textualmente dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. ¿Este no es? Bueno, sí. Ok, el 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente de vivir con ella, no lo abandone. Bueno, no es eso. Pero yo lo que haría es, perdón, de lo que comenta Erika, yo estoy de acuerdo con ella. ¿Cómo doy yo testimonio de que si no obedezco a Dios en que tengo que someterme a mi marido? Pero yo lo que haría, pues sería primero hablar con él y decirle que pues que él es primero, pero también mostrarle la palabra de Dios, ¿verdad? Creo yo que eso haría. Ahora no sé, se me hace que es muy fácil yo hacer un comentario así y que en realidad pues es muy difícil convivir con una persona que no cree en Dios y que yo darle, evangelizarlo queriendo mostrar la palabra si él se niega a hacerlo. Ok, bueno. ¿Alguien más quisiera comentar algo? A ver, sí, mi hermana Silvia. Bueno, Se oye, hermana Silvia. Pues sí, no se le escucha, hermana. ¿No se escucha? A ver ahí. Más cerca, sí. Ahí está perfecto. Una vez Hoy no. No más, desde hace tiempo se estaba batallando con tu audio. ¿De veras? Sí, no se está tapando el micro de casualidad, porque a veces se escucha bien y a veces se tapa. A ver, ahí. Si tiene aún manos libres. Ahí está bien. ¿Ahí está bien? Sí. Ahí se escucha bien ya. Bueno, una vez tuvimos una capacitación con el hermano Jorge y él decía que cuando el hombre no es creyente y le prohibiera a la mujer ir a la iglesia, que uno debería de someterse al esposo, porque así le damos testimonio de que, o sea, somos creyentes.
O sea, la búsqueda de Dios no es solamente ir al templo. O sea, nosotros podemos tener intimidad con Dios, o sea, en la casa, ¿verdad? Entonces, yo decía que uno debía someterse a lo que el esposo decía. No sé si eso estaba bien, ¿verdad? Pero sí quisiera saber si es lo correcto. Perdón, no, la verdad es que no di muy bien Lo cuál que yo fue la... es que dice que tal vez si el es creyente y no la deja, pues ella debe someterse al marido y buscar de todos modos la comunicación y la comunión con Dios. Okay. Hermano, la cita bíblica que estaba yo queriendo citar ahorita era primera de Pedro 3:1. Ajá. ¿Qué dice? Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de las mujeres. Fíjense que, bueno, yo creo que vamos, es interesante, digamos, esta interacción y lo que comentaba nuestra hermana Silvia, eso sí estoy entendiendo, la idea era que entonces habría otras maneras de poder tener esa comunión con el Señor y poder a la vez cumplir con esta imagen de la esposa hacia el varón. Estamos entendiendo, sí era eso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, gracias hermanos por sus comentarios. Creo que esta interacción es buena porque nos hace recordar precisamente otra vez lo que Dios dice. Primero nos damos cuenta que no es tan sencillo, ¿verdad? No es tan sencillo simplemente decir, bueno, así. Y gracias a Dios, porque creo que Dios en su sabiduría no nos dejó detalles de qué hacer en cada situación. Creo que eso nos obliga a, como decía nuestra hermana Ana, a primero voltear a ver qué dice Dios. Después vamos a darnos cuenta que tenemos oportunidad de crecer cuando tenemos que tomar esta clase de decisiones. También, por otro lado, me voy a adelantar un poquito, vamos a encontrarnos con que hay situaciones en las que no vamos a poder, o mejor dicho, está por encima de una indicación como esta que estamos viendo ahora, está por encima de otras cosas y tenemos que tomar acción. Ahorita explico un poquito eso. Pero en lo general, mi percepción es la misma que acaba de comentar ahorita mi hermana Silvia. Me parece que, que lo que dice la palabra del Señor es, tenemos que dar esa imagen primero. El objetivo del matrimonio es dar esa imagen acerca de la relación entre Cristo y la iglesia. Sí, y la verdad es que en muchas ocasiones, y por eso el apóstol Pedro menciona eso ahí, es que en muchas ocasiones es más importante obedecer lo que Dios dice porque quizá a través de esa obediencia vamos a poder ser un mejor ejemplo en nuestra casa, en nuestra familia y en este caso con el varón. Como les comentaba, una cosa es que el esposo, por ejemplo, simplemente diga, no quiero que vayas a la iglesia. Ok, puede haber otras maneras de tener la comunión con el Señor. Puede haber otras formas. O puede ser algo temporal, mientras entonces el varón se da cuenta que no es algo que le debería ocasionar más incomodidad. Bueno, pero una cosa es esa y otra cosa es que haya un varón, por ejemplo, que golpea a la esposa. ¿Sí me explico? Y ahí si el varón dice, pero es que yo sé que tú tienes que someterte a mí y no debes decir nada nunca a nadie. Yo creo que ahí estamos pasando por encima, estamos violentando, mejor dicho, lo que la palabra está diciendo. No es para eso que fue escrita la palabra. No hay una necesidad de obedecer o de someterse al varón en una situación como esa. ¿Sí me explico? Porque no es algo que Dios desea. Es más, el apóstol Pablo mismo también, él dice que él, cuando habla precisamente también de las esposas que tienen un esposo que no es creyente, dice también que puedan estar con él. Pero dice, pero si el varón no quiere vivir con ustedes por caso de que ustedes son creyentes en Cristo, bueno, entonces él dice literalmente sepárense. No sé exactamente, ahorita no podemos ver exactamente qué significa eso, después pues quizás sí, pero lo que él está diciendo es porque el Señor no nos llamó a esclavitud, dice él otra vez. Una situación como esa llega a ser algo que Dios no quiere en el matrimonio. Dios no desea en el matrimonio. Dios desea en el matrimonio esto. Y mientras existan las condiciones adecuadas, las condiciones, digamos,
correctas en este caso de seguridad para ambos, lo correcto es hacer lo que Dios nos dice aquí. ¿Qué significaría entonces? Bueno, si un esposo le pide a una esposa que no vaya a la iglesia, pero que no hay mayor complicación en eso, la esposa entonces debería entonces calcular cómo ir ayudando a su esposo a que se dé cuenta de que esto es algo bueno, el hecho de que vaya a la iglesia y que también él debería ir, pero esto seguramente no se va a lograr a menos que exista, digamos, esta comunión con él. Y esa comunión no podría estar si es que simplemente pasa por encima de esa situación. ¿Sí me explico? Va a depender de muchos otros factores, pero en lo general tendrá que ver con esa circunstancia. ¿Qué hacemos? Es lo mismo, por ejemplo, que en algún momento comentaba, las siguientes semanas, si el Señor nos lo permite, hablaremos un poquito más a detalle de eso. Cuando llega la situación de la orden hacia los hijos, honren a sus padres, dice. ¿Y por qué les van a honrar? ¿Por qué van a honrar a los papás? Porque la Biblia dice que los papás se llevan siempre bien con los hijos, porque los papás son los mejores del mundo, porque los papás nunca se enojan. No, simple y sencillamente les dice que les honren, primero en función de que es Dios quien les está diciendo esa orden, no en función de quiénes son los padres. También ahí tenemos que ver, bueno, los padres no deben abusar de ninguna forma de sus hijos, pero mientras no exista eso, no importa nosotros como hijos cómo nos sintamos en ese momento. Nuestra responsabilidad es obedecer a Dios, quien es el que nos dice esto. Y en este caso es Dios quien nos... ¿Por qué tenemos la esposa que someterse al esposo? No en función de su esposo. Es más, nos vamos a dar cuenta que no es solamente en función de si el esposo está haciendo la voluntad de Dios o no. Me refiero a está viviendo de una manera cristiana siempre. ¿Sí me explico? Porque a veces también esa puede ser una excusa para algunas personas. Es que mi esposo no está leyendo su Biblia, entonces yo, ¿por qué le voy a estar obedeciendo? O ¿por qué me voy a estar sometiendo, mejor dicho, en ese sentido? No tiene que ver con el varón en sí, tiene que ver por quién nos ordena eso. Y en este caso es Dios. Y nos vamos a dar cuenta que estos matices están ahí. En lo general, podríamos decir, la respuesta tendría que ser, vamos a obedecer primero lo que Dios dice aquí, ¿no? ¿Qué pasa con un hijo que en algún momento recuerdo que un joven se me acercó diciendo, él era la única persona creyente en su familia, y se me acercó diciendo, es que mis papás no quieren que yo venga a la iglesia. Y ya me prohibieron eso. Le digo, ¿pero por qué estás aquí? Y porque me escapé. Dice, porque yo ahora yo quiero servir a Dios, yo quiero conocerle más, y pues no, yo sé que Dios es más importante. ¿Y qué hace uno ahí? ¿Qué le dirías a esa persona? ¡Qué bien! Es más, ¿cómo te ayudo para que te escapes de una mejor manera? Eso sería inadecuado, ¿verdad? Nos damos cuenta que no. A menos que estuviera pasando peligro ese joven, que realmente estuviera peligrando su vida, su integridad física, emocional, realmente que hubiera algo que incluso denunciar a las autoridades, a menos que hubiera algo como eso, bueno, pero si no existe algo como eso, lo mejor es que este joven dé testimonio correcto en su familia. De esa manera, su familia podría comenzar, como dice el apóstol Pedro, comenzar a observar el testimonio de él y ser ganada para Cristo, como ha pasado en muchas ocasiones. Y yo le decía a este joven, bueno, no es necesario que hagas eso. Puedes tener tu tiempo de oración con el Señor ahí. Es más, si quieres podemos conversar por teléfono, podemos tener otros espacios, pero no es necesario que hagas esta clase de cosas. En lo general, quizá podríamos pensar en eso. Esa es la manera en que tendríamos que hacer esta clase de cosas. No sé si exactamente, o si vamos por ahí. Estoy seguro que no es todo lo que podríamos decir, pero no sé, hermana Erika, ¿crees que más o menos estamos hablando de esa respuesta que quisieras? Sí. Ok. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Sí, hermano, yo quisiera participar respecto a la respuesta para Erika. Por lo general, casi nunca conversamos para poner en perspectiva el punto que queremos hacer, ya sea ayudar a los papás, ir al templo. Por lo general,
nada más, me quiero ir a tal parte, pero no razonamos con la persona, decir, ¿sabes? Eso es algo bueno para la familia, necesitamos hacerlo tú y yo, estamos, porque esto hace mejores cosas para ti, esto me ayuda para mejorar a mis hijos. O sea, tiene que enseñar por qué quiere ir a la iglesia, no nomás quiero ir a la iglesia, ¿por qué quiere? Porque también quiero ayudarte a tu papá y a tu mamá, porque también quiero hacer esto, porque es algo bueno, porque quiero que esto sea mejor para nosotros. Tiene que hablar antes de elaborar con el Padre Dios, pero sí tiene que decir por qué va a hacer esas cosas, no nada más porque las quiere hacer, sino por qué las quiere hacer, ¿verdad? O sea, hay una base bíblica, hay una base buena que va a ayudar a su propia familia, ¿entiendes? Y tiene que argumentar y decirle, no es para siempre, esto no lo está haciendo siempre, no te va a estar obedeciendo siempre, pero es algo bueno. Así como si el esposo tiene una necesidad de su familia, estoy seguro que no, ni permiso le da permiso a su esposa para hacer esa ayuda. Lo va a hacer, ¿no? Porque sabe que es necesario hacerlo. Entonces tiene que argumentar con su esposo, ¿sabes qué? Esto es algo bueno y esto nos va a ayudar porque vamos a mejorar nuestra relación con nuestros padres, nuestros hijos, esta necesidad que estamos viendo, necesitamos ayudar, es una ayuda. Como si fuera un extraño, ¿no? Viene alguien y pide ayuda, no se la negamos y podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ha faltado esa parte de conversación, de comunicación, de firmeza, porque las mujeres cuando quieren algo de verdad, insisten, no nada más se sujetan y se someten así a las primeras de cambio. Si es algo bueno, Dios va a dar argumentos, Dios va a dar la sabiduría para decir, esto es algo bueno que necesitamos hacer los dos. Yo lo voy a hacer, pero necesitamos hacer los dos. Entonces, yo sé que no es fácil, pero sí se requiere un poco más del papel, del rol del papel de la mujer, ejercerlo, ¿va? Y pedir al hombre también, ¿verdad? La palabra dice que tú debes amar a la mujer. Entonces, así no estás amando, ¿verdad? Esa es una violencia, como decimos que la violencia física es mala, también la violencia psicológica no es adecuada, ni es un buen trato para la mujer. Entonces, nos estoy mandando más mensaje subliminal diciendo acerca de cómo pudiera obrar una mujer en estas situaciones. Ok, hermano, sí, y claro, yo creo que una parte importante es que cada mujer, por ejemplo, comprenda perfectamente cuál es esta imagen que debe de dar en el matrimonio, también que pudiera comprender cuál es la razón por la cual está haciendo lo que el Señor le pide, cuáles son los resultados, como mi hermano lo comenta, cuáles podrían ser esos resultados de realmente someterse como familias a lo que Dios dice. Lo que creo que es importante en este punto es encontrar la sabiduría para poder hacerlo de la forma correcta. Y en ese sentido, me parece que está lo que le dice el apóstol Pedro, que nos recordó esta semana Sonia, tiene que ver ya con eso. Es decir, tiene que ver con cómo hacerlo, cómo lograr, cómo ayudar a los papás, a los hijos, al esposo o a la esposa que no son creyentes, a que realmente comiencen a valorar lo que nosotros creemos, ¿no? Una forma, y depende mucho de muchas circunstancias. Por ejemplo, nosotros como papás, en algún momento vamos a ver eso, nosotros como papás tenemos esa autoridad y podemos pensar esa madurez quizá para ayudar a nuestros hijos a que ellos conozcan acerca del Señor. Nosotros no les preguntamos a nuestros niños, por ejemplo, ¿quieres ir a la iglesia? Nosotros simplemente tomamos la acción, ¿verdad? Nosotros vamos y les llevamos y les enseñamos y les hablamos acerca del Señor, aun cuando ellos nunca nos pidan que les hablemos del Señor. Pero es diferente en otras áreas. Es decir, el hijo que es creyente y los padres no, el hijo no puede simplemente decir vamos y les obliga, no puede hacerlo, tiene que buscar otras formas, otras alternativas. El esposo o la esposa que son creyentes no pueden de la misma manera obligar al esposo o a la esposa a que crea lo mismo, tienen que encontrar las maneras de poder mostrar que eso que ella o él cree es lo correcto, de tal manera que ese corazón vaya siendo sensibilizado a esa verdad del evangelio. ¿Sí me explico? De lo contrario, comienzan a surgir barreras, barreras para precisamente ese mensaje del evangelio. Y lo que estamos hablando aquí es que el Señor nos da esa oportunidad de poder entonces a través de esa actitud de sumisión, y como ya vimos, una sumisión
mutua, entonces podemos ganar a nuestro esposo o a nuestra esposa. Porque las mujeres no son las únicas que pasan por esa situación. Sí, parece que es la gran mayoría. Pero también existen varones, yo me he encontrado con hermanos que pasan por exactamente lo mismo. Mi esposa no es creyente y él es el único que llega a la iglesia y están tratando de hacer algo similar, están tratando de ayudarle, están tratando de mostrarle, digamos, eso a través de su testimonio. Tenemos que valorar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas la comunión con el Señor en la iglesia, mejor dicho, cuando hablamos de la comunión con el Señor, no estamos hablando de la comunión exclusiva en la iglesia, en la congregación o en el templo, mejor dicho, porque entendemos que la iglesia somos todos nosotros, ¿no? Aquí estamos la iglesia, por ejemplo, ¿no? El templo es, a veces llegamos a pensar que el templo es el lugar en el que debemos adorar. Y es cierto, fue creado para eso, pero no es el único lugar para eso. Y cuando entendemos eso, entonces nos damos cuenta de que podemos tener comunión con el Señor independientemente de si estamos en el templo o no. Otra cosa sería, y ahí sí, sería específicamente que un varón dijera, no quiero que vuelvas a adorar a ese Dios. Hermanos, ahí sí estamos enfrentándonos a, bueno, esto ya es una situación en la cual yo tengo que decidir obedecer eso o no. No puedo dejar de adorar a Dios. ¿Sí me explico? Eso sí, pero no se nos está llevando ahí, al menos es lo que entiendo en estas situaciones. Se está llevando simplemente a no me gusta, no quiero que vayas a esto, no quiero que hagas esto otro, pero no se nos prohíbe adorar a Dios, ¿no? Entonces, tenemos simplemente que ir navegando por estas cosas para saber cómo hacerlo con sabiduría. Lo importante en este caso es que tenemos que entender que esta orden de que la esposa se someta al Señor, digo, a su esposo, no es una forma de menospreciar a la mujer. No es una orden que menosprecia el valor de la mujer o que le hace menos en comparación con el varón, sino que esta orden apunta hacia el propósito del matrimonio. Hay algo que la esposa debe hacer para que ese propósito del matrimonio se dé y hay algo que el varón debe hacer para que ese propósito se dé. ¿Sí me explico? Apunta hacia eso y cada uno debe tomar su lugar en eso. Por eso, el último versículo que vemos es nuevamente, es este que menciona Pablo en el versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a sus maridos en todo. ¿Por qué? Porque el modelo es la relación entre Cristo y la iglesia. Esa es la razón por la que se les pide a las mujeres que hagan esto, para que den esa imagen adecuada. Como les comento aquí, hay muchas cosas que debemos conversar. Quizá hay muchas más dudas. Hay muchos detalles que debemos de considerar. Pero esta es, digamos, la base de todo esto. A partir de aquí, uno comienza a entender o debe comenzar a pensar y reflexionar por qué hacemos lo que estamos haciendo. ¿Está bien? Ok, no creo que nos va a dar tiempo de mucho más, pero ha sido bueno, me parece, esta clase de interacción. Pero si hay algo más, algún otro comentario, alguna otra duda que alguien tenga acerca de esto, por favor, coméntenlo ahora. Bueno, yo quisiera nada más agregar lo que han dicho, que recordemos que el Señor cuando nos llama al matrimonio, nos llama a ser una sola carne. De alguna manera, ya no somos dos, es uno solo. Primero que nada va el enfoque a nuestra familia. Claro que el apoyo a los padres, el apoyo dentro de la iglesia, pero incluso el carácter de cualquier siervo de Dios es probado dentro de su casa, ¿no? Y sería una muy buena actividad dentro de nosotros, y yo lo digo por mí, porque hay veces, yo creo que como nos drenamos, lo que decíamos una clase pasada o dos,
de que usamos toda nuestra paciencia con el del supermercado, con el hermano de la iglesia, desgastamos todo nuestro carácter y el fruto del Espíritu afuera, y llegamos a nuestra casa y no somos pacientes, no queremos servir. Entonces, a lo mejor un buen ejercicio sería, ¿cuál será la razón por la que mi esposo, mi esposa me está prohibiendo esto? A lo mejor está viendo en mí que hay una falta de carácter dentro del hogar y dice, no, pues ir a la iglesia, mira cómo te puso peor. Entonces, la imagen de Cristo también está siendo pisoteada en ese momento, ¿no? Entonces debemos ser, y de verdad que yo lo digo por mí, porque para mí es muy fácil ser muy paciente con mis hermanos en la fe, con otras personas, y dentro de mi casa, y mis papás deben de ser la prueba, y claro, de que a veces me cuesta, ¿no? Y si ella no fuera creyente, yo creo que pensaría de que, pues no, en vez de hacerte un bien, te está haciendo un mal, el ir allá o el ir a ayudar a tu mamá, el ir a ayudar a tu papá. Entonces, debemos de ser muy humildes para decir, vamos a esforzarnos dentro de la casa, a vertirnos en nuestro carácter hacia nuestro esposo, hacia nuestra esposa, y a su debido tiempo también Dios alumbre para que ese cónyuge pueda decir, ok, está bien, estoy viendo, wow, que esto es algo totalmente diferente a lo que yo esperaba, ¿no? Y adelante, hasta yo quiero ir contigo, ¿no? Porque yo quiero de lo que tú estás teniendo, a pesar de que no te lo estoy poniendo tan fácil. Entonces, recordar eso, que somos una sola carne y no se trata de lo que yo ya quiero y lo que yo deseo, y pues mi esposa si está de acuerdo bien y si no también, sino pues hay que llegar a ese acuerdo y trabajar los dos en ese sentido, ¿no? Ujú. Ok, muchas gracias, Dani. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con lo que comentaste al final. Es un asunto de acuerdos, pero teniendo como base, especialmente el creyente, teniendo como base lo que Dios dice. Estoy de acuerdo también con lo que comentaba mi hermano Mario. Tampoco se trata de dejar de lado otras cosas. En este caso, como decía Erika, yo entiendo que hay que ayudar a los papás, porque la Biblia dice que debemos honrarles, y es cierto. Pero si nos damos cuenta, y esas son las partes en las que vamos creciendo y vamos observando lo que Dani dice ahorita, ¿no? Hacemos esto y vamos encontrando esa oportunidad. Dios nos habla de que el matrimonio, así lo hace ver el Señor ahí, eh, el matrimonio está por encima de cualquier otra relación que cualquier persona puede tener. Está por encima. Nunca vamos a dejar de tener una relación con nuestros padres, nunca vamos a menospreciarlos, ni mucho menos. Pero cuando nos casamos, nuestra prioridad en relaciones es nuestro matrimonio. Los dos van a ser una sola carne. Se unirá, dejará al hombre a su padre y a su madre. No significa nunca los volverás a ver. No significa eso. Lo que está significando es que ahora existe una relación nueva y esa relación es distinta. No hay esa misma relación con nuestros padres o con nuestros hijos, solo con el esposo o con la esposa. Y es diferente y es la más importante. Cuando esa relación importante se afianza, entonces nos damos cuenta que el resto de relaciones también toman su lugar adecuado. ¿Sí me explico? El resto de relaciones comienzan a tomar su lugar adecuado. Parece lo que Dani nos está diciendo ahorita, parece lo que Pedro nos está diciendo aquí. Hey, afianza tu relación con tu esposo, que ellos puedan observar tu buena conducta, que ellos puedan ver lo que has aprendido de parte del Señor, y quizá el Señor quiera salvarle a través de eso, dice Pedro. Es decir, la relación primaria más importante entonces es la relación matrimonial, y entonces cuando afianzamos esa relación comienzan a surgir estas otras oportunidades para poder continuar haciendo lo bueno, lo correcto con las demás. ¿Sí me explico? Creo que eso es mucho lo que el Señor nos indica en su palabra de cómo ordenar estas cosas. En la medida en que tengamos eso. Y bueno, para concluir, lo más importante en la relación más importante, que es nuestro matrimonio, es la relación con Dios. La relación que tengamos cada uno con el Señor.
y ustedes creo que estarán de acuerdo conmigo, no importa que los dos, esposo o esposa, seamos creyentes en Cristo. Lo que necesitamos realmente es una relación constante con el Señor, los dos. Si no, es complicado. A veces mi esposa me va a estar jalando, a veces yo voy a estarle jalando, pero qué bueno sería que los dos avanzáramos al mismo tiempo. No, y me refiero a que no importa en el sentido de que no crea usted que solo porque usted ya es un creyente en Cristo, es suficiente para usted. Usted necesita crecer todos los días en esa relación con el Señor y ayudar, como en este caso vamos a ver el siguiente domingo, ayudar también entre cada uno a que el otro esté haciendo también, esté creciendo en esa relación con Cristo. La relación más importante, en nuestra relación más importante es el Señor. ¿Sí? Así que yo les invito a que cada uno podamos mantener eso y el Señor bien nos irá indicando cada paso que podríamos dar. ¿Está bien? Ok, ¿tiene alguien más algo que comentar? Si no, podemos irnos despidiendo. ¿Qué les parece? Y antes nada más para recordar que a partir del próximo domingo, la siguiente lección hasta terminar el curso, 7 de la tarde, de la misma manera. No creo que se escuche mucho, hermano. No se le escucha, hermano, déjeme lo comento yo. A partir del próximo domingo vamos a hacer la clase en la tarde, igual por esta vía. Aquí. Va a ser en la tarde y van a ser A las 7 creo. a las 7. Creo que está por definirse, pero creo que es a las 7, 6 o 7 de la tarde. 7. Y vamos a tener 2 cultos, como lo habíamos hecho anteriormente en el periodo de la contingencia. Un culto a las 10 y el otro creo que está por definirse, pero va a ser a las 12. Pero ya van a ser presenciales y hay que apuntarnos. De todos modos, vamos a estar pasando los anuncios por el WhatsApp y cualquier duda, pues se dirigen ahí, ya sea con el hermano Picasso, con nosotros, con el hermano Toque, ahorita no porque está descansando, pero cualquier duda que tengan y les podemos ayudar, de todos modos vamos a estar ahí al pendiente y tenerlos al tanto por medio del WhatsApp, y los de oración van a seguir siendo virtuales el miércoles. Hasta nuevo aviso. Sí, estoy con lo correcto, hermano Mario. Sí, así es. Ok, bueno, pues ya estamos enterados. Seguramente va a haber más información también en los siguientes días. Pero mientras tanto, pues así sería el siguiente domingo. La verdad es que a mí, bueno, yo creo que a usted también le emociona que podamos ya vernos, aunque sea a 1.5 metros, pero que podamos vernos al fin el siguiente domingo. Y que el Señor nos permita que así sea, ¿no? Vamos a concluir entonces, hermanos. Como siempre les recuerdo, si ustedes puedan estar leyendo la Biblia, en este caso el Evangelio, la carta a los Efesios es una carta que nos ayuda muchísimo en este sentido. Y si usted puede leerla 1 vez, 2 veces, 3 veces, hágalo y vaya anotando lo que el Señor le va indicando. ¿Está bien? Vamos a orar entonces, hermanos. Vamos a despedirnos para ir luego al culto. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos da la seguridad de que tenemos un camino seguro para avanzar. Nosotros no sabemos lo que hay más adelante en nuestra vida. Nosotros no conocemos, Señor, las circunstancias que atravesaremos, pero tú sí lo sabes, Señor. Tú sabes perfectamente por dónde atravesaremos y tú también sabes qué es lo mejor que podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a tomar esas decisiones adecuadas de acuerdo a lo que tú nos dices. Bendice, Señor, a cada familia. Bendice a cada matrimonio, Señor, de la iglesia, Padre. Permite, Señor, que cada uno de nosotros tenga ese deseo de primeramente escuchar tu voz en medio de nuestras crisis. Que tengamos ese deseo de buscarte a ti primeramente, Padre, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, recordándonos aquello que ya tú nos has hablado en tu palabra. Pero entonces, primero, ayúdanos, Padre, a ir a tu palabra siempre, que podamos verla como realmente ese tesoro inmenso, Señor, para conocerte a ti, Señor, y adquirir de esa sabiduría que necesitamos para dar el mejor ejemplo a este mundo que tanto lo necesita, Padre.
Te lo pedimos así, Señor Santo. Síguenos bendiciendo, sigue, Señor, guiándonos, síguenos protegiendo, por favor, Padre. A todos y cada uno de nosotros en medio de las circunstancias que atravesamos. Te pedimos, Señor, especialmente, Padre, por nuestro hermano Arturo. Tú conoces, Señor, la situación en la que él atravesó el día de ayer. Gracias, Padre, porque sabemos que él está bien, él está estable, pero te suplicamos, Señor, que tú le sigas fortaleciendo, Señor, y que pronto podamos tener noticias directamente de él, Padre, que tú le has levantado, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por este tiempo. Igualmente, Dios bendiga. Igualmente. Dios bendiga. Hasta luego, hermanos.